El milagro en Abraham es la segunda parte, porque le he dicho que de Abraham vamos a ver varios milagros. Y este milagro se llama 318 contra 4 reyes. Fue la manera en que quise titular esta lección. Ahorita usted va a entender los números, no se preocupe, pero vamos a ver un milagro en 318 contra 4 reyes. Le invito por favor, Génesis capítulo 14. Versículo 1. Le voy a dar lectura yo los 16 versículos porque vienen nombres medio raros y no quiero que alguno se atore y que comiencen a leer fuerte y termine nada más leyendo una persona. Así que yo voy a leer Génesis 14, los primeros 16 versículos para poder entender esto. ¿Ya estamos todos allí? Dice así la palabra. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Aricod, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, lo que nosotros conocemos hoy día como el mar muerto. 12 años había servido Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Jasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus provisiones, y se fueron. Y aquí viene la parte que nos interesa. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Tomaron sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, las mujeres y toda su gente. Los primeros versículos están complicados, tanto de entender como de leer, sobre todo de leer. Pero ya al final cobra sentido. Y yo quiero que usted se fije bien allí. Dice el milagro en Abraham. No sé si a usted le llama la atención que en el título, la manera en que yo escribo Abraham. Porque alguien podría pensar, está mal escrito. Pero lo que pasa es que desde el capítulo, la parte final del capítulo 11, todo el 12, todo el 13, todo el 14, todo el 15 y todo el 16, la Biblia escribe así a Abraham, porque todavía no es su transformación. Y usted también ve el nombre de su esposa, no es Sara todavía, es Sarai.
Entonces, es hasta el capítulo 17 cuando Abraham es circuncidado que pasa a ser Abraham. Pero hasta ahorita el milagro pasado y tenemos que concebir que fue milagro en la vida de Abraham, nada más, no de Abraham todavía. ¿Ok? Entonces, quiero ver el primer mapa para que nosotros estemos en sintonía. Me olvidé el láser. Si alguien lo tiene a la mano. Gracias. Sabía que algo me faltaba. Gracias. El primero, gracias. Bien. Usted le va a hacer caso a este punto de aquí. Si le haces tantito zoom aquí a esta parte de la leyenda, Jos, por favor. Abajito. Hay que ver la leyenda. Ahí. Ajá. Aquí hay dos posibles rutas. La confusión está en que, ahorita se lo voy a mostrar, hay dos posibles ubicaciones de Ur de los Caldeos, que es de donde llaman a Abraham. Pero esta línea de aquí, la que no es punteada, la que es seguida, es la más oficial. Porque, y si subimos, Jos, hasta arriba. Más hacia tu izquierda, aquí. Arribita, aquí. Esta es la otra posible ubicación de Ur de los Caldeos, pero no tendría sentido, porque los estudiosos bíblicos han estudiado el área geográficamente, entonces no concuerda con lo que dice la Biblia. Entonces nos vamos a quedar con el Ur de acá, si regresamos, Jos, acá donde está el punto, aquí. Aquí es donde Abraham sale, aquí es donde Dios llama a Abraham, y entonces hace todo este recorrido. Sígueme, Jos, por favor. Sígueme. Aquí se detiene en el capítulo número 12. Aquí es Harán. Aquí es donde muere su padre. Aquí es donde él ya empieza a ser un ganadero exitoso. Pero Dios no lo quería aquí. Entonces Abraham sigue haciendo el recorrido. Sígueme, Jos, otra vez, por favor. Acá y aquí. En Siquem. Es donde llega Abraham. Él está posicionado, la primer ciudad de la tierra prometida, que Abraham no lo sabía todavía, la primer ciudad de la tierra prometida que pisa Abraham es Siquem. Y de Siquem se va a vivir aquí, justo a la mitad, no en Betel, sino a la mitad, entre Jai y Betel. Y si nosotros seguimos estudiando como lo haremos la palabra de Dios, veremos que Jai es una ciudad importante, la cual conquista Josué, y veremos que Betel, después de Jerusalén, es la segunda ciudad más mencionada y más utilizada en todo el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham está viviendo él ya aquí, ¿de acuerdo? Son, desde que sale de Ur de los Caldeos, 720 kilómetros los que Abraham recorre para poder llegar a posicionarse. Y según la Biblia geográfica que tenemos en casa, era un viaje muy peligroso, tanto por condiciones físicas. No era fácil pasar de la altura al desierto, llegar a los valles, todo eso es complicado. Y también era físicamente muy peligroso, pues ya había bandidos y gente que robaba, ¿no? Veía las grandes caravanas de Abraham y entonces era peligroso. Pero aún así, con todos los peligros que correspondía, Abraham se seguía aventurando. Así que nosotros no debemos tener miedo. Oye, han aumentado los asaltos, la delincuencia, etcétera. Usted y yo tenemos que seguir caminando en fe. Amén. Bien, entonces, Abraham, yo quiero que tú recuerdes que es la 10ª generación después del diluvio. Después de que el diluvio hace y que Noé empieza otra vez y que sus hijos son los encargados de repoblar la tierra, Abraham es la 10ª generación. Desde que Dios forma a Adán hasta Abraham han pasado casi 2000 años, ¿sí? Abraham entonces está posicionado 1948 años después de la creación, no después del diluvio, después de la creación. Y esos números son importantes, 2000 años. ¿Qué tenemos aquí también entonces nosotros muy importante de lo que acabamos de leer en Génesis 14, 1 al 16? Bueno, tenemos la primer guerra que aparece en toda la Biblia. Hasta ahorita no habíamos escuchado
ninguna otra guerra. No se sabe con certeza si durante la etapa de Nimrod se desataban las guerras, porque él decía que era el primer poderoso y controlaba y dominaba lo demás, pero ni siquiera la Biblia había mencionado la palabra guerra. Aquí usted y yo encontramos la palabra guerra por primera vez en toda la Biblia. Y también esto que leemos aquí, Génesis 14, 1 al 16, es muy importante porque es la única acción bélica en la cual se ve envuelto Abraham. Él no va a participar nunca de otra guerra. Él no provocó la guerra no viene por él, sino él se inmiscuye. Pero de ahí en fuera nunca más Abraham volverá a participar. Y eso nos va a hablar del carácter de Abraham, que era un hombre pacífico, del cual te voy a hablar más adelante. Y usted podrá decir que puede pasar lo mismo con las genealogías. ¿Y a mí para qué me sirve leer sobre guerra antigua? Y es válido que usted, este me lo brinco, este me lo salto, este no le pongo mucho atención, porque ¿de qué me sirve saber sobre algo que sucedió hace mucho tiempo y que ni siquiera puedo pronunciar los nombres bien? Bueno, el interés que nosotros debemos posicionar es que a través de esta guerra Dios obra un milagro poderoso. Por medio de la guerra Dios obra un milagro poderoso. Tú tienes que entender que no hay un solo milagro en la Biblia que sea innecesario, que sea solo porque Dios no tenía nada que hacer. Si está en la Biblia, usted y yo tenemos que estudiarlo. Amén. Bien, entonces, para entender el contexto ahora de la guerra, es necesario recordar que Abraham y Lot, regresa al mapa, Jos, por favor. Abraham y Lot, después de que suben de Egipto, aquí está Egipto, ellos regresan, ¿de acuerdo? Porque sucedió lo de su esposa Sarai, que se la querían bajar. Es la primera vez que Dios hiere a Egipto con plagas. Y entonces el faraón amablemente le dice, retírate y llévate todo lo que tienes. Y es más, hasta te pago para que te vayas. Y entonces Abraham y Lot hacen esto y se quedan aquí. Regresan a donde habitaban. Y allí están un tiempo. Allí están un tiempo, pero ellos se van a tener que separar. Suben de Egipto con su riqueza y se establecen otra vez entre Betel y Jai. Y dice la palabra que tenían los dos tantas posesiones que no podían seguir viviendo en el mismo terreno. No sé si alguna vez tú te has dicho con una persona, tú y yo no cabemos en el mismo lugar. En este mundo ya no hay espacio para ti y para mí. Eso fue más o menos lo que llegó a suceder porque ellos tenían tanto, a pesar de que la tierra no estaba muy poblada, ¿sí? De que ya no hubiese espacio, ellos tenían tanto que no chocaban ellos. Sus pastores tuvieron la diferencia. No Abraham provocó pelea con Lot, no Lot con Abraham, fueron los pastores. Leía yo un dato extrabíblico que los pastores de Lot, que entre ellos ya habían marcado sus límites y decían, mis pastores de aquí para acá y los tuyos de acá para acá. Pero los pastores de Lot dice que no respetaban eso, que eran rebeldes. Y entonces, seguido se pasaban a la parte que le correspondía a los pastores de Abraham. Y entonces eso hacía fricción. Abraham decide apartarse y toma una acción muy importante. Le deja escoger a Lot hacia dónde quería ir. Abraham le dice, no quiero tener problemas contigo, elige hacia dónde quieres ir. Entonces Lot levanta su mirada porque ellos estaban posicionados en una montaña, mira la llanura del oriente que era bañada por un río, y aquí lo más importante es que a Lot lo que le jala es que la zona que él escoge era lo más parecido a Egipto. Y él dice, si de Egipto salí millonario, voy a seguir haciendo dinero. Por eso es que él escoge esa zona. Pero descuidó un detalle, que la zona que él escoge y estaba cada vez más cerca de Sodoma. Y la Biblia dice que Sodoma desagradaba al Señor en gran manera. Entonces Lot elige la zona próspera sin importarle que estaba cada vez más cerca de Sodoma. Con hasta ahorita estos datos que te doy,
hay que encontrar esta enseñanza espiritual. Primero, recuerda que levanta sus ojos Lot y mira hacia a la llanura del oriente. Y hasta ahorita sería la tercera ocasión en que alguien se desplaza hacia el oriente con una inclinación hacia lo pecaminoso. Desde Génesis 1 hasta Génesis 14, esta va a ser la tercera vez en que ir hacia el oriente tiene inclinaciones pecaminosas. Cuando Adán y Eva se equivocan y son expulsados del jardín, el jardín era grande, la Biblia especifica que donde Dios puso los querubines y la espada ardiendo fue en la zona oriente. ¿Por qué no lo puso en otra zona? ¿Por qué no lo puso en el norte, en el sur? Dice zona oriente, porque hacia allá fue donde Adán y Eva decidieron jalar e ir a vivir después de ser expulsados. Ajá. Y luego Caín, cuando mata a su hermano, Dios lo maldice. Y Caín tenía miedo de que alguien más lo matara. Entonces dice, no te preocupes, yo voy a poner en ti una señal para que nadie te toque. Y dice la Biblia que Caín se va a vivir a Nod, que quedaba al oriente. Tercera vez entonces que alguien mira hacia el oriente y no es con inclinaciones positivas. Eso tenemos que prestarle atención. Segundo, la cuestión de que Lot tenga que ser rescatado y que posteriormente su familia será destruida. ¿Qué le va a pasar a su familia? Se va a destruir. Lot tiene que ser rescatado, su familia será destruido, es porque su elección la basó en un pensamiento ambicioso. Levantó sus ojos, miró la llanura del oriente y le vio signo de pesos. Y le vio prosperidad, riqueza, abundancia. Él estaba pensando económicamente, aquí cuánto voy a ganar, aquí cuánto voy a hacer. Y es muy interesante notar cómo el cambiar de país, salir de un país a otro, llegar a otra ciudad, vivir un tiempo en montañas, bajar a Egipto, no los separó. A Abraham y a Lot no los separó el cambio de país, de ciudad, de economía, no los separó. El hecho de que casi mueren en Egipto tampoco los separó, pero llegaron las riquezas y ¿qué hicieron? Los separaron. La ambición, querido hermano, saca siempre lo peor de las personas. Podrás tener y compaginar mucho con alguien en específico, pero cuando se trata de dinero, la situación puede ser muy, muy, muy peligrosa. Pasamos, problemas juntos, cualquier situación juntos, pero llegó el ámbito del dinero y ¿qué hizo? Los separó. ¿Por qué? Porque Lot se fue hacia ese lado. Prosperar en el mundo significa, hermano, corazón corrompido. No hay de otra. No hay alguien que pueda prosperar de tal manera que tú digas, sigue siendo la misma persona, sencilla, amable, humilde, que entrega su corazón a Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces tú tienes que tener cuidado que las riquezas no te vayan a separar de tu propósito. Yo sé que a todos nos faltan muchas cosas, yo sé que a todos nos gustan muchas cosas, que se nos antojan muchas cosas, pero si eso te va a separar de tu propósito, valóralo si vale la pena. Lot no lo valoró. No valoró estar pegado al hombre que Dios había llamado. Prefirió que el dinero los separara. Cada vez se iba acercando Lot más y más porque crecía, seguía creciendo y seguía prosperando. A veces eso nos confunde. Tú dices, Dios me ha bendecido porque sigo creciendo. Lot seguía creciendo sus tiendas, sus rebaños. Y llegó a las puertas de Sodoma. Llegó a las puertas del infierno. A veces usted y yo queremos que poquito de esto no desagrada a Dios, ¿verdad? Una miradita, una palabrita, una accioncita, no desagrada a Dios.
Y vamos de pequeñas acciones en pequeñas acciones en pequeñas acciones. Y cuando menos nos damos cuenta estamos a las puertas del infierno. Totalmente alejados de Dios. Porque nos hemos corrompido. Y hemos permitido que nuestro pensamiento se amolde al mundo y no a Dios. Y tercero, se nos da a conocer aquí lo que le adelantaba, el carácter de Abraham, un hombre pacífico. No volverá a estar inmiscuido en ninguna guerra. Cuando viene su sobrino, es Abraham quien le dice, tenemos que separarnos. Fíjate, un hombre sabio, un hombre prudente, no peleó con su sobrino, no le reclamó, no le dijo, oye, ¿qué te pasa? Ya habíamos hablado, dile a tus pastores, me los corres, me los traes. Acuérdate quién eres tú y quién soy yo. Acuérdate quién es el de la promesa. Acuérdate de esto. No. Abraham, con toda su sabiduría, siendo un hombre de experiencia, pero un hombre pacífico, no pelea. Y vemos cómo el Espíritu de Dios preparaba corazones de hombres antes de que se manifestase, como es en el Nuevo Testamento. Porque más adelante, en el libro de Proverbios dirá un consejo: no respondas al necio en su necedad. O sea, no pelees por pelear. No pelees por pelear. Y el Señor Jesucristo enseñaría en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores. Abraham, ¿cuánto tiempo estaba adelantado? Es que es un mismo espíritu. Es un mismo espíritu, es un mismo Dios. Es una misma transformación. Entonces el carácter de Abraham es totalmente pacífico, pero también es noble, porque Abraham le cede el derecho a Lot de elegir primero. A él no le correspondía. Lot tenía que decir lo que tú digas, lo que tú me quieras dejar. Pero Abraham le dijo a Lot, ¿a dónde quieres ir? Abraham era el mayor, él era el de la promesa, por lo tanto le correspondía, pero aún así no hizo válido ese derecho, porque Abraham tenía la vista en otro lado. Y a donde terminaría jalando Abraham, si regresa al mapa, Jos, por favor, sería a esta zona totalmente seca, llanuras áridas. Imagínate voltear y decir, este se fue a lo verdoso, donde hay un río que lo baña, y tú sabes bien que cuando un río baña una zona es fértil. Y voltea a Abraham y ve todo lo contrario, montañas áridas. Pero nunca se preocupó Abraham. ¿Y de qué voy a vivir ahora? Se me van a morir mis vacas. Ya no voy a tener la calidad de vida que tengo hasta ahora. Él creía en Dios. A veces tú y yo por necesidad tenemos que cambiar muchas cosas que de momento parecen que perdimos, que en lo natural perdimos. Quizá vas a ganar menos porque cambias de trabajo, pero vas a tener más tiempo para estar con Dios. Y en realidad has ganado y no perdido. Porque hay muchas personas que dicen, sí, acepto ese trabajo, te pagan más, tienes menos tiempo y tu vida espiritual se enfría hasta el grado en que llegas hasta apostatar de la fe. O llegas a un lugar cuyo ambiente no es ideal para un hijo de Dios. Pero tú estás viendo el ingreso, tú estás viendo cuánto cobras, tú estás viendo cuánto ganas, no estás viendo lo eterno. Abraham no se preocupó de ver que la llanura, la parte que le había tocado, que le correspondía, era totalmente árida. Y ahora yo quiero que pensemos un poco como seres humanos. ¿Cómo habrá quedado Abraham después de la separación con Lot? Totalmente afectado y tocado. Abraham fue quien se hizo cargo de Lot, porque era lo que correspondía. Su papá de Lot murió en Harán, se llamaba Harán y murió en Harán. Y estuvieron mucho tiempo juntos. Lo vio crecer, le enseñó. Y entonces Abraham está tocado. No sé si alguna vez tú has estado en una situación así que tú dices, anímicamente, la verdad, estoy mal. ¿Qué hace Dios? ¿Reprocharle? No. Dice que lo visita. Cuando Dios ve que tu corazón no está de ánimo al 100%, por situaciones externas, Dios te visita. Y cuando le visita, le reiteró por tercera vez la promesa que le había hecho al principio. Ya le había dicho 2 veces, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y la tercera vez es cuando no tiene mucho que Abraham y Lot se separaban.
¿Qué mejor manera de recobrar el ánimo que Dios venga y te recuerde sus promesas? Y que te diga, yo para esto no te llamé, hijo. Esto no es la condición en la que tú tienes que estar. Pero no reclamándole, sino enseñándole, abrazándolo, dándole lo que necesitaba. Y es allí cuando le dijo, ¿puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes contar la arena del mar? Esa magnificación de la promesa, allí se le agrega. No puedo. Así va a ser tu descendencia. No te fijes en que tus montes son áridos y que él se fue hacia lo verdoso, porque Abraham tenía lo más importante, el favor de Dios. Puedes estar en una situación adversa completamente. Alguien puede caer al hospital, a alguien se le puede morir un ser muy amado. Y tú dices, estoy en que Dios me había dicho esto, y Lot, recuerda que debes de fijarte, tener lo más importante siempre, el favor de Dios, su presencia, porque estés donde estés, no importa si estás con la presencia de Dios, vas a salir adelante, vas a prosperar. David decía, si subo a lo más alto, allí estás tú, y si desciendo a lo más bajo, allí también estás tú. Así que, hermano, lo que te brinda el Señor es infinitamente superior a todo lo terrenal. Por más atractivo que pueda parecer y pueda verse a los ojos, a la vista humana, el Señor te brindará riquezas, recompensas incorruptibles. No nos fijemos en lo básico. Todo esto pasó antes de que se desatara la guerra que nosotros leímos. ¿Por qué? Porque se desata la guerra y Lot es capturado. Si Lot no hubiese sido capturado, Abraham no tiene necesidad de verse inmiscuido en una guerra. Pero el punto es que Lot fue tomado. Entonces, ¿cuál fue la causa de la guerra para que se desatara? Pues toda guerra inicia por algo. Todo pleito inicia por algo, ¿sí o no? O alguien pelea aquí así nada más porque sí. Todo empieza por algo. Y usted, no sé si recuerda sus clases de historia, la Primera Guerra Mundial, principios del siglo XX, por ahí de 1914, se inicia la Guerra Mundial porque matan al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Y ese fue el motivo perfecto para decir, nos vamos a guerra. En esta ocasión, el motivo de la guerra fue porque 5 reyes pagaron tributo durante 12 años a un rey dominante que se llamaba Kedaorlamer, que según datos históricos científicos se trata de Hammurabi, el de Mesopotamia, pero eso no está confirmado. Entonces, 5 reyes, 5 ciudades le pagaron durante 12 años a este rey que se había impuesto sobre todos tributo. Y esa es pues una carga pesada. Cuando apenas y sales para tus gastos y todavía te estás pensando, hay que pagarle y con un dolor le pagas. Pero dice la palabra que en el año número 13 se rebelaron. ¿Y qué dijeron? Ya no vamos a pagar tributo suficiente. Entonces el rey Kedorlaomer se queja y empieza a decir, estos ya necesitan un correctivo. Y en el año 14 es cuando se desata la guerra. Este rey juntó 3 cuates más, con él eran 4, para combatir. Entonces se hizo una guerra de 4 reyes contra 5 reyes primeramente. Vencen los 4 reyes, porque era el ejército más grande, el ejército más poderoso, y ellos son los que toman a Lot para sí y se lo llevan, junto con todo lo que había trabajado Lot en Egipto y lo que había escogido de la llanura del oriente. Y eso es bien doloroso, hermano, porque a veces tú trabajas tanto y te afanas tanto y tanto, que no sabes que lo que tú trabajas, otro lo va a disfrutar. Era lo mismo que decía Salomón. Imagínate desperdiciar tu vida, trabajar hasta llegar cansado, ampollas en los pies, en las manos, sudado todos los días, y que tú en el fondo te pongas a pensar,
todo esto que estoy haciendo, ¿para quién va a ser? Llegaron los 4 reyes y le dijeron a Lot, todo lo que tú hiciste, préstamelo para acá. Afloja. Entonces, vemos aquí que se formó una alianza. Y en toda guerra se hacen bandos. En toda guerra, Abraham también hizo sus bandos, también hizo su alianza. Ahora vayamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó la Triple Alianza. Francia, Gran Bretaña y Rusia, los 3 juntos, contra el pobre de Alemania. Alemania no supo ni por dónde le cayó y por eso perdió las 2 guerras mundiales. En esta guerra entonces es 4 contra 5 y ganaron los 4. Traigo un segundo mapa, Jos, por favor. Avi, perdón. Otro. Ese. Dice la palabra entonces que la guerra, la batalla se desató aquí, en el valle de Sidim, en el mar Salado, en el mar Muerto. Y aquí están, en el globo amarillo, los 4 reyes que vencerían. El rey de Goim, el rey de Elazar, el rey de Sinar y el rey de Elam. Todos estos juntarían sus ejércitos para venir aquí a derrotar a estos 5 reyes. Al de Sodoma, al de Gomorra, al de Atma, al de Seboim y al de Bela. ¿Sí? Aquí dejamos este mapa para que lo sigamos viendo. ¿Qué sucede entonces? Que le informan a Abraham que su sobrino es capturado. Parte del botín es llevarse a Abraham, a su esposa y a sus hijas que ya tenía. Y es aquí donde vemos que destaca otra característica, otra cualidad en el carácter de Abraham. Porque vienen, versículo 13, y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo. Ojo, porque aquí la palabra el hebreo igualmente será la primera vez que aparezca en toda la Biblia. Por eso es que va a ser de Abraham descienden los hebreos. Llaman aquí ya, Moisés escribe con fe desde ese tiempo, todavía no se ha formado el pueblo de Israel. Y Moisés ya llama a Abraham el hebreo. Dice, vino a uno de los que escapó, anunció a Abraham que habitaba en el encinar de Mamre, o sea, en una montaña, lo que había pasado. ¿Y cuál es esta característica en su carácter de Abraham? Que no fue rencoroso. Vinieron y le dijeron, te traigo malas noticias, tu sobrino ha sido capturado. Y él no dijo, pues qué bueno, por ambicioso. Eso le pasa por no respetar rangos y jerarquías. No, en el momento que él escucha que Lot es capturado, toma una actitud diferente. No dijo, eso le pasa por malagradecido. No, lo que hizo Abraham fue anteponer su amor por su sobrino. ¿Está en problemas? Necesito ayudarlo. ¿Y cuántos de nosotros podríamos tener esa actitud? Piensa en una persona ahorita con la cual estás a lo mejor enojado, distanciado. Si te enteras que tiene problemas, ¿qué harías? Le desvías la llamada, no le contestas, lo dejas en visto, que se las arregle como pueda. Abraham dijo, voy a ayudarle. Y el no tener rencor en el corazón es tan sano. Amén. Es tan limpio, es tan puro, es tan necesario. Y agreguémosle otra cualidad, valiente, porque dice que formó luego a Abraham sus alianzas, preparó a sus siervos y dijo, voy a juntar el mejor ejército posible para irlo a rescatar. En total preparó 318. Preguntó, ¿quién quiere ir? Voy a ir a pelear contra tal. Y algunos dijeron, ¿estás loco? Contra el ejército de 4 reyes. ¿Qué no nos ves a nosotros? Pero entre esos 318 seguro estuvo Eliezer, que más adelante veremos que era su fiel servidor al que mandan para que consiguiera esposa para su hijo. Seguro estaba Eliezer, y dice aquí que estaba la familia de Escol y la familia de Aner. Abraham tenía alianzas,
tenía amistades y tenía quien respondiese por él. Cuando tú tienes problemas, ¿tienes en quién confiar? ¿Tienes quien te apoye? ¿O todos te dan la espalda? No le dijeron a Abraham, no es nuestro problema, es tu sobrino, no mío. Él fue malo contigo y yo no lo he perdonado. No. 318 hombres valientes, dice que él los preparó. Y no solo eso, sino que se trasladan. Ponga usted que estaba aquí, ellos se trasladan aquí 240 kilómetros para ir a rescatar a su sobrino. Idea una estrategia. Abraham era pacífico, no era hombre de guerra. ¿Quién le dio la estrategia para poder ir a rescatar a su sobrino? Dios le dijo, vas y atacas por Dan. Y vas y llegas de noche. Es que cuando se trata de pelear, Dios te dice cómo, cuándo y dónde. El problema es que nosotros queremos pelear como nosotros queremos. Y por eso es que vamos de derrota en derrota y no de victoria en victoria como Dios quiere. Esos reyes estaban celebrando. Tú has visto películas medievales. ¿Qué pasaba con los reyes cuando ganaban una guerra? Se embriagaban hasta ya no poder. Traían a todas las mujeres posibles. Y Abraham dijo, allí los voy a atacar. Y es el mismo método, el mismo mecanismo que Dios ocupa. ¿Recuerdas los valientes de David? Hacían lo mismo. Cuando fueron a atacar a los filisteos, los atacaron de noche, cuando el enemigo está confiado. Lo que pasa es que los confiados somos tú y yo, y el enemigo viene y nos ataca y perdemos. Tenemos que fijarnos tanto en el carácter de Abraham, porque allí están los milagros de Dios. La doctrina de Cristo nos enseña a perdonar al infractor. No necesitó a Abraham que Lot viniera a ofrecerle una disculpa y a pedirle perdón para salir a rescatarlo. El problema es que nosotros esperamos que el otro venga y me pida perdón. Hasta que me pida perdón, lo voy a perdonar. Y Abraham no necesitó eso. Abraham lo que necesitó es tener la mente de Cristo. La palabra nos enseña que siempre que podamos hacer bien a los demás, lo hagamos sin dudar. Pero a veces decimos, ¿para quién es el favor? ¿Quién lo necesita? Entonces no. Pudiendo hacerlo. No te está demandando hacer algo que no puedas. Pudiendo hacer algo, pero nosotros vemos antes a la persona. Abraham no fue así. Y ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter que usted y yo tenemos que adoptar. Si hay algo que has venido arrastrando, suéltalo. Suéltalo. Vienes y presentas tu ofrenda, como dice la Escritura, y te acuerdas, dice, que tu hermano tiene algo contra ti. No dice, espérate a que él llegue. Deja tu ofrenda y ponte cuentas con él. Que eso fue lo que hizo Abraham. Él no necesitó una sola palabra de Lot para tomar valentía y salir a actuar. Yo quiero que estemos conscientes de la desventaja que Abraham tenía, porque allí está el milagro. Si usamos la lógica humana, Abraham lo sobrepasaba en el número. ¿Qué podía hacer 318 personas contra el ejército de 4 reyes? ¿Qué podían hacer? Y no nada más eso, no nada más en eso radica la diferencia abrumadora. Los siervos de Abraham no eran guerreros, eran pastores, eran criados. Y los otros estaban preparados en batalla. ¿Qué lógica tenía que ganara? Si nosotros hoy vemos que yo me voy a subir a pelear con el Canelo, ¿quién va a apostar por mí? ¿Qué lógica tengo? Gracias, amigo, gracias. ¿Qué lógica tengo? Así estaba esto. Así estaba, no tenía lógica. Pero lo que pasa es que a veces nosotros queremos esperar hasta que Dios nos califique y nos sintamos 100% capacitados. Lo que Dios necesita es tu fe. Y necesita amor por la obra. Y estos tenían amor y gratitud por Abraham.
Y dijeron, cuenta conmigo. Y cuenta conmigo, y cuenta conmigo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? No se contabiliza una sola pérdida de los 318. Todos volvieron a casa. Todos abrazaron a su familia. Todos disfrutaron de la victoria que Dios les ha dado. Pero nosotros no nos arriesgamos, no tomamos valor. No amamos la obra, no amamos el servicio, no amamos al siervo, no amamos a Dios a veces. ¿Por qué? Híjole, ¿y si no vuelvo? Abraham, no tenemos chance de ganar. ¿Qué vas a hacer? Quédate. En lo humano no había chance de ganar. Pero es que Abraham estaba del lado correcto, de aquel que diría más adelante, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. ¿Y tú crees que esa fórmula ya caducó? No sé qué guerra estés tú luchando. Y podemos ponernos en comparación. Yo soy el 318 y estoy peleando contra 4 reyes, contra un espíritu de 4 reyes. Si tú peleas en tus fuerzas no vas a tener posibilidad alguna. Pero si entregas a Dios la guerra, Él te va a dar la victoria. Ahí radica la victoria y el triunfo que tuvo Abraham. Recuperó a su sobrino. No le importaban los bienes, no le dijo, ahora sí no voy a ir a cobrar, voy a cobrar los bienes. Y ya no, recuperó a su sobrino, lo que le importaba. Quiero que vayamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Versículo 16. Eliseo y Giezi se encontraban exactamente en una misma situación. Y Eliseo viene a hacer lo que en esta historia puede ser Abraham. Y mira la calidad de respuesta que le da a Giezi. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros veíamos 318 hombres, 318 en las matemáticas de Dios, son mucho más que el ejército de 4 reyes. Pasa lo mismo con tu ingreso, cuando damos nuestra ofrenda, cuando diezmamos. Que las matemáticas de Dios no tienen lógica. Las matemáticas del reino no se entienden, se creen. Mira cuántas veces el pueblo de Dios se ha visto en la misma, una y otra vez, en la misma batalla, en la misma guerra, una y otra vez, en inferioridad numérica, en inferioridad de recursos, en inferioridad de posibilidades. Pero siempre el pueblo sale adelante, siempre el pueblo sale adelante, porque a Dios le encanta obrar este tipo de milagros. Qué forma tan maravillosa de obrar bajo presión extrema de Abraham. En ningún momento le temblaron las rodillas, ni dijo, no sé qué hacer, ya me bloqueé, ya me paniqué, a ver tú, y le dolió la cabeza y comenzó a actuar de diferente forma. No, eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. El mundo nos va a someter a una presión altísima y nosotros tenemos que saber qué hacer. Tenemos que saber qué hacer. Tenemos que decirle al Señor, dame la tranquilidad para poder resolver las situaciones de la mejor manera. Solo una fe fuerte ve posible lo imposible. En ningún momento Abraham dudó. Él dijo, yo voy del lado de Dios y Él hará. Esta guerra para Lot, que nosotros estamos viendo, esta guerra para Lot fue una consecuencia. ¿Por qué? Se fue por las riquezas de este mundo hasta llegar a Sodoma. Para él fue una consecuencia. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, como él se alejó de Abraham, que es un tipo de Cristo, Dios te retira la protección y entonces te empiezan a pasar un montón de cosas. Así que no te confíes, hermano, si has ido de cosita en cosita, de acción en acción, y tú dices, hasta ahorita no he cobrado factura de mis consecuencias.
más tarde que temprano puedes verlas. No sé cuánto tiempo pasó desde que Lot y Abraham se separaron hasta que lo capturaron, no hay una fecha, pero tarde que temprano siempre Dios hace que comamos del propio fruto de nuestras consecuencias. Y esta misma guerra para Abraham fue una prueba. Para él no fue una consecuencia, fue una prueba. La fe de Abraham iba en aumento. Y para corroborarlo, no Dios, sino Abraham, Dios le somete a una prueba. Ya había pasado un poco de todo Abraham. Ya había pasado que tuvo que dejar a su familia. Prueba. La pasó, su fe aumentó. Ya había pasado hambruna, por eso tuvo que descender a Egipto. Se equivocó y Dios lo restituye. Y ahora su fe aumenta porque tiene que ir con 318 pastorcitos a rescatar a su sobrino que estaba prisionero. Tu fe tiene que ir en aumento. No puedes estar todavía dudando si salir de Ur de los Caldeos o no. Tienes que ir al siguiente nivel, porque si no, no vas a crecer. Abraham lo conocemos hoy día porque pasó, el libro de Génesis registra 10 pruebas que Abraham pasó. Y ninguna fue sencilla. ¿Cuántas pruebas has pasado? ¿Cuántas pruebas tú dices, no, esa sí no, Señor, esa es demasiado? Solo recuerda que Dios no nos prueba más de lo que podamos soportar. Abraham, como tipo de Cristo, trajo un profundo cambio en la vida espiritual del hombre, de toda la raza humana. De él descendemos nosotros también en fe. Dios perfeccionó la parte espiritual de los hombres por medio de Abraham, de aquel que dijo es mi amigo. ¿Y por qué es tipo de Cristo? Porque sin Cristo, si Cristo no hubiese intervenido, no existiría el cristianismo y tú y yo no estaríamos salvos. Fíjate cómo por medio de tu vida Dios puede modificar el curso de tu familia, el curso de tu generación, el curso de tu congregación. La vida del hombre fue rectificada para con Dios por medio de Cristo. El Hijo de Dios cedió sus derechos. Él dejó el trono, tomó forma de siervo para venir a librarnos de la potestad del enemigo. Abraham disfrutaba, no tenía problemas. Cristo estaba en el cielo, en el trono, no tenía problemas, pero ambos dejaron su comodidad y fueron a servir. Uno para rescatar a Lot de Sodoma y Cristo para rescatarnos de la muerte. Y lo más importante es que ahora tú y yo ya no somos ese Lot. Tú y yo dejamos de ser ese Lot. En algún momento fuimos ese Lot, que necesitamos que Dios nos rescatara de Sodoma. No, ahora tú y yo somos esos 318, el cual Dios nos requiere que nos alistemos para ir a la guerra espiritual. Pero yo soy un simple pastorcito. Dios requiere tu fe, porque no es con armas carnales, sino con poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Tú tienes que ser parte de los 318 que todos los días luchamos contra el ejército de 4 reyes, que no teme, porque esto no es de números. Hay una guerra diaria que si peleamos en nuestras fuerzas la vamos a perder, pero si nos entregamos al Señor venceremos. Solo así es posible. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5. Con esta cita termino. ¿Por qué venció Abraham? ¿Por qué vences tú todos los días en Cristo? El apóstol Juan nos va a decir la respuesta. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe.